Lince TV, política y noticias. Cada vez hacer la compra es más caro, ¿no? De hecho, es que el poder adquisitivo de todos los españoles se ha visto gravemente reducido. Y alguien podría pensar que tiene que ver, pues, las políticas energéticas que han encarecido la luz, las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, que han devaluado a la moneda. Alguien podría pensar que ha tenido algo que ver con que se maltrate al campo y eso haga que haya que importar de fuera la comida y que nos haga dependientes de países como Ucrania o Rusia en el caso del cereal y que cualquier contratiempo podría afectar a los españoles. También podríamos pensar que lo ha encarecido han sido las malas políticas por parte del gobierno que han encarecido el combustible, pero no es el caso, ¿no? Pues si vemos, por ejemplo, como nos trae la información, que el coste de la cesta de la compra sube un 15,2, la mayor alza en 34 años al cierre del año pasado, pues sin lugar a dudas es por la avaricia de los supermercados, o eso al menos es lo que nos dice Yone Belarra, como vamos a ver a continuación, y veremos qué tal han funcionado las soluciones que ella plantea en otros países, como es el caso de Venezuela, pero primero vamos a ver qué es lo que dice la ministra. Ahora también estamos pudiendo defender que necesitamos topar los precios de una cesta básica de la compra. Es decir, que Yone Belarra ha llegado a la conclusión de que hay que fijar el precio de los bienes que hay en los supermercados por ley. Es decir, que ella va a decirnos cuánto tiene que valer, por ejemplo, una barra de pan o unos huevos. Que no le podemos pedir a la gente de nuestro país que le dé de comer a sus hijos y a sus hijas lo que puede permitirse y no lo que piensa que es mejor. Y si alguien piensa que lo mejor para sus hijos es el caviar, bueno, vamos a responder ya a Yone Belarra y luego vamos a continuar escuchándola. Si tú fijas por ley lo que tiene que valer un producto, puede ser que estés obligando a venderlo a pérdidas. Si tú obligas a venderlo a pérdidas, sí que es cierto que el primer mes, cuando la gente vaya haciendo la compra, lo encontrará más barato, pero es que el segundo mes directamente no lo va a encontrar porque ningún empresario va a vender a pérdidas, no va a producir algo si no saca un beneficio por ello. Si algo vale X y es porque es muy caro, no te preocupes que habrá un competidor que decida producirlo más barato para hacerle la competencia. Y si lo está vendiendo a ese precio y hay competidores, pues será porque eso es lo que vale hacerlo, no porque le dé la gana a él. Evidentemente, si se ha encarecido, por ejemplo, el precio de los piensos porque ha subido el precio del cereal, eso va a repercutir en que los huevos sean más caros porque las gallinas comen eso, ¿no? Pero de todas maneras, Yone, por ejemplo, los productos de origen ganadero a lo mejor son más caros por la mierda de políticas que estás todo el rato metiendo, tú, desde tu propio ministerio, o por el hecho de que hay un montón de herbicidas o pesticidas que nuestros agricultores no pueden emplear, pero que sus competidores marroquíes que pueden importar a España que pueden exportar, perdón, a España sin ningún tipo de problemas, sí que emplean. Por ejemplo, eso igual también influye, como también influirá sin lugar a dudas todas las políticas de impacto medioambiental de nuestros ganaderos, ¿no? Pues eso evidentemente tendrá un impacto y seguramente la subida en los impuestos también tengan bastante que ver, porque sobre todo vemos que hay muchos transportistas que se tuvieron que poner en huelga porque no les salía rentable su profesión. Evidentemente eso lo tendrán que repercutir luego en la compra, ¿no? Lo tendrán que repercutir en el consumidor, porque si no estarían haciéndolo a pérdidas, que eso es algo que a veces se os olvida. Y continuamos con lo que dice Yone Belarra. Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour. Vale, lo primero es que a ti nadie te obliga a comprar en Mercadona. Y lo segundo que me llama la atención es que ataques a Carrefour, porque yo pensaba que Carrefour era muy amigo vuestro. Ah, no, que era amigo de Yolanda, y con Yolanda ya nos lleváis bien. Carrefour hace el ridículo, compra la cesta de Yolanda Díaz y se pone en contra al sector. Vaya, pues no, con Carrefour tú no, pero tu amiga Yolanda Díaz sí. Pues qué raro que ahora lo señaléis directamente, ¿no? Se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Aquí es importante destacar algo. Cuando ellos hablan de la fortuna que puede tener Roig o el que sea, están contando todo el patrimonio, es decir, que están contando el valor de los locales, el valor de la empresa, etcétera. No es un dinero que tengan en cash. De todas maneras, y si tiene ese dinero, ¿qué más da? Si ganan dinero, ¿qué más da? Lo importante aquí es que sirven para una finalidad, que es satisfacer un servicio. Pero es que de hecho en Ceuta hasta hace poco no había Mercadona.
que es un detalle que mucha gente que desconoce, ¿no? No existía el Mercadona en Ceuta. Y resulta que era algo que se consideraba valioso, ¿no? Como nos adelanta aquí un ceutí. Hecho divertido, en Ceuta no teníamos ni Mercadona ni Amazon hasta hace relativamente poco. Consejo, lavaros la boca antes de echar mierda a ciertas empresas porque no sabéis cuantísimo bien os hacen hasta que dejáis de tenerlas a mano. Es que, Yone, tú no estás para nada obligada a comprar allí. Tú puedes comprar en otro sitio si quieres. Nadie te obliga a comprar en Mercadona. Tú podrías comprar a las tiendas de barrio. Les harías un gran favor. Se podría fomentar eso. O los productos de kilómetro cero. Nadie te obliga a ir a Mercadona. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Tú no sabes lo que es el capitalismo. El capitalismo consiste en capitalizar, consiste en que tú tus ahorros los reinviertes. Generalmente emplean el término capitalista como gran empresario de una multinacional o como gran inversor de un fondo buitre. No, el capitalismo no es eso. El capitalismo es un modelo de producción que consiste en la capitalización, en que tú ahorras, por la razón que sea, por si vienen vacas flacas o lo que sea, y decides reinvertir parte de esas ganancias en tu propia empresa. Ya está. Eso es capitalismo. Capitalismo es el agricultor que decide comprarse un tractor para no tener que contratar a otro para que le haga el trabajo. Eso es capitalismo. No es grandes empresas monopolizando. Generalmente cuando hay un monopolio, precisamente es por el intervencionismo estatal. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Sí, tenemos que frenarles los pies. Tenemos que frenarles los pies a esas empresas que pagan más que la media salarial de este país y que pagan bastante más que el salario mínimo y que además crean muchísimos más empleos derivados. Todas las empresas a las que les compran sus productos, no solo los cajeros y reponedores, todos los transportistas, todos los agricultores, ganaderos, esos sobran para Yone Belarra. Es curioso porque lo que sí que ha destruido empleos, como ya se ha demostrado, es la reforma laboral de Yolanda Díaz. Eso sí que ha destruido empleos. Por no hablar de los riders que ya no pueden trabajar en este país y muchos sectores más. Y eso solo se hace, como hemos demostrado en los últimos 3 años. Si lo pensáis bien, las medidas más efectivas y más baratas son las medidas de intervención pública en la economía. Esto directamente es mentira. Las medidas intervencionistas lo que hacen es destruir empleos. Mientras que donde hay medidas más aperturistas, como ha sido el caso de Irlanda, o incluso el caso de Portugal, o con la gestión de Donald Trump antes de la pandemia, se ha llegado a rozar el pleno empleo, se crea riqueza y el poder adquisitivo de los ciudadanos aumenta. Siempre los gurús neoliberales nos han hablado de la mano invisible del mercado. Y esto también es mentira, no han sido gurús neoliberales, ha sido Adam Smith uno de los primeros liberales que hubo. La mano invisible del mercado que iba a regularlo todo. La mano invisible del mercado lo que generó en la crisis del 2008 era que miles de compatriotas se quedaran en la calle. La realidad es que casi todos los problemas que tenemos en este país han sido provocados por políticos, han sido provocados por el gobierno de coalición. Y en lugar de responsabilizarse de sus malos actos que han encarecido la luz, que han encarecido la comida, que han encarecido el combustible, en lugar de hacerse cargo de sus errores, están echando la culpa a las víctimas. Y ahora vamos a ver qué tal han funcionado las políticas que ellos plantean en otros países, como por ejemplo en el caso de Venezuela. Alertan de desabastecimiento en Venezuela por control de precios, que es justamente lo que plantea hacer Yone Belarra. La principal patronal de Venezuela, Fede Cámaras, y la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, alertaron hoy sobre el posible desabastecimiento que se pudiera generar por el control de precios de 25 alimentos que ha ordenado el gobierno de Nicolás Maduro. Esto ocurrió en 2018 y todos sabemos lo que pasó después. El presidente de la patronal, Carlos Larrazábal, subrayó en una entrevista a la emisora privada Unión Radio que hay casos en los que los nuevos precios ni siquiera cubren el costo de las materias primas, y advirtió que esto puede traer como consecuencia la desaparición de productos ya escasos en el país. Vemos que las políticas que plantea Yone Belarra para España son justamente las políticas que plantearon en Venezuela para intentar
arreglar los propios errores que ellos han cometido. Y lejos de hacer que revirtieran esos problemas, lo que hicieron fue agudizarlos. Lejos de aliviar la situación de los venezolanos, lo que hicieron fue propiciar que las pocas empresas que estaban sobreviviendo pues colapsaran y que directamente no se encuentren las cosas. Si antes eran caras, pues directamente ya no se podían conseguir. Es decir, este gobierno lo que plantea es una huida hacia adelante, asfixiando aún más a los empresarios de este país y provocando que el poder adquisitivo de los consumidores baje aún más, haciéndonos mucho más pobres de lo que ya somos.